Hola comunidad de ingenierillos e ingenierillas, hoy vamos a hablar sobre separación entre edificaciones. ¿Ya? Vamos a basarnos en la norma NSH 433, diseño sísmico de edificios, más el decreto supremo 61 que se hizo en el 2010, ¿cierto? Por el terremoto que pasó acá en el sur de Chile, donde quedó la grande, entonces se modificó esta norma, ¿ya? Y se hizo un cálculo, ¿cierto? Bueno, ya está el cálculo de la separación entre edificios. ¿Ya? Como pueden ver aquí, hay una foto, ¿cierto? Que puse acá. Acá está un cuadrado, ¿cierto? Donde tenemos dos edificios conjuntos y ¿no es cierto? Un problema, ¿ya? Porque no puede haber dos edificios conjuntos, por eso que hay una separación. Y aquí, ¿cierto? Le hizo otro zoom, donde tenemos, ¿cierto? Ahí ¿cierto? En perspectiva, y acá tenemos como que fuera, ¿cierto? El sismo, ¿cierto? Y se mueve, entonces no puede ir conjunto, que si se mueven, uno puede ir para un lado, otro para el otro sentido, puede chocar, ¿cierto? Y puede haber problemas estructurales, ¿ya? Quizá. Entonces es complicado, no se puede llegar y poner dos edificios, digamos, colindantes, seguidos. Hay una cierta separación, y eso tiene que calcular, así que lo vamos a pasar ahora. Acá vamos a explicar aquí la norma de que sale decreto supremo 61, donde dice separación entre edificio o cuerpo de edificio. Dice, la distancia de un edificio al plano medianero en cualquier nivel no debe ser inferior a 2R1 tercios veces el desplazamiento de ese nivel calculado con los métodos de análisis establecidos en 6.2 y 6.3 de la norma técnica NSH 433 del 96, modificando 2009, ni 2 por 1000 de la altura del mismo nivel, ni a 1,5 centímetros. ¿Ya? Bueno, y después hay una excepción ahí, pero no vamos a enfocar eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que sacar tres cálculos. Lo vamos a hacer un ejemplo. ¿Eh? Ingeniería sencillo. ¿Ya? Vamos a tener que sacar 2R1 tercio por el desplazamiento. ¿Ya? Que considerando en este caso es un ejemplo que se llama el espectro. ¿Ya? 2R1 tercio por la deformación que tiene, ¿cierto? El espectro en el edificio máxima. ¿Ya? Ese es un cálculo. Después tiene que tiene que ser 2 por 1000 la altura total del edificio. Por ejemplo, en este caso son 16 metros. 2 por 1000, 16 metros y 1,5 centímetros. Esos son los tres cálculos. Y el 10.2 dice, la distancia entre los cuerpos de un mismo edificio, entre el edificio en estudio y uno existente, medida en cada nivel, no deben ser inferiores al doble. O sea, ustedes sacan el máximo de esos tres, del punto 10.1, y lo multiplican por 2. Y esa es la separación de los edificios que tiene que tener. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer un ejemplo. Ingeniería sencilla. ¿Ya? Ahora aquí donde dice arriba el 10.1 dice calculado en el establecido el punto 6.2. Análisis, eso quiere decir en análisis estático. ¿Ya? Cuando usted saca el desplazamiento, lo pueden sacar con análisis estático, como pueden ver acá, que la típica, ¿cierto? Masa concentrada, ¿cierto? El coeficiente sísmico en cada nivel. O sea, la masa, ¿cierto? Y el coeficiente sísmico lo ponen, ¿cierto? En cada piso, con el diafragma rígido, no sé, en cada, ¿cierto? Hay que como ver a la modelación. Y ese es un análisis. Que dice 6.2, ahí, 6. Y el 6.3, el análisis modal espectral. Que vamos a hacer un ejemplo relacionado con esto. Que usted hace un espectro, ¿cierto? Lo hace un TXT, hace un Excel, o MATLAB, no sé qué programa ocupa, no Excel, hace un TXT y de ahí lo pasan, ¿cierto? En este caso nosotros al ETABS o no sé, a SAP, a cualquier programa estructural. ¿Ya? Y este análisis modal espectral, ya hicimos ya el video, ¿eh? Va a estar acá arriba para que se entretengan con el ingenierillo, ¿ya? Así que comunidad, no se olvida inscribirse al canal, ¿ya? Ahí pinchen la cosita abajo para que se suscriba, ¿ya? Así que sigamos, acá está el ejemplo, ¿ya? Tenemos, este es un ejemplo de 5 pisos que ya estamos terminando este proyecto y lo estamos mandando a un revisor estructural, ¿ya? Acá en Chile algunos proyectos hay que mandar un revisor externo para que revise algunos proyectos estructurales, ¿ya? De cierta envergadura. También vamos a hacer un video cuando se requiera después, ¿cierto? Cuando se requiera revisor estructural, ¿ya? Así que este es un ejemplo real de 5 pisos de hormigón armado, ¿ya? En la región de Atacama, en Caldera. Lo van a ejecutar lo más probable a fin de año o el otro año, no sé, ¿ya? Bueno, modificamos unas cosas, ¿cierto? Para que el revisor ahí revise completo. Ya no hay para que, por si me está viendo el revisor ahí, que a nosotros nos revisen los proyectos, ¿ya? Así que tenemos el periodo en I, ¿ya? Del modelo. En este caso jugamos en el eje Y, que el eje Y, en este caso el lado ancho, en este lado, que el sismo viene en este sentido, como está mi mouse, ¿ya? Así. Porque en otro sentido no había problema con los edificios colindantes o adyacentes, ¿ya? No había problema. Entonces es el periodo. El desplazamiento en I, o sea, arriba, cuando yo meto el espectro, máximo es 0,52 centímetros, el espectro reducido. Ya usted mete, ¿cierto? El TXT y el ETAP, ¿cierto? Le saca ahí, bueno, o se lo pueden hacer a mano, pero obviamente uno ocupa ahora los programas. Entonces ahí le saca, ¿cierto? La deformación que tienen en este caso el máximo arriba, ¿ya? Que son 16 metros, se forma eso, ¿ya? En ese sentido. ¿Ya? Y hay que tener el decreto el suelo tipo, los parámetros del suelo, ¿ya? Que el T sub 0, que está en el punto 12.2 del decreto 61, el S, ¿cierto? Y con eso sacamos el coeficiente sísmico mínimo, que lo vamos a ocupar después para el cálculo, para que ahí, ¿ya? Que es el A sub 0 por S por 6G, ¿ya? El A sub 0 es
aceleración efectiva es la donde ustedes estén ubicados en Chile, ¿ya? Y yo sé que en Perú y Argentina también tienen algo parecido, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, la cordillera es 0,2 el factor, en la parte centro de Chile es 0,3 y la costa es 0,4, más desfavorable, ¿ya? Pero eso está en la norma 433 que vamos ahora a mencionar, ¿ya? Aguante que estos son los datos que hay que tener antes para hacer el cálculo, o sea, hay que tener el modelo hecho. No vamos a hacer el modelo ahora, vamos a hacer el cálculo de la norma. Y entonces la 433, ¿qué hay que tener? El R0. El R0 es 11 porque la tabla, ahí puse tabla 5.1, está ese valor que depende de la materialidad de la estructura. En este caso, hormigón armado es R0 igual a 11. Ahí puede ser acero, madera, etc. Ahí está la norma, ¿ya? La norma 433 no es tan larga, no es tan difícil, porque hay normas chilenas que son sumamente complicadas, pero la 433 no es tan difícil, ¿ya? Son 35 hojas y hay harta imágenes, así que no es tanto texto, ¿ya? Hay más fórmulas, ¿ya? Y entonces el R0 y el factor de importancia, que también está en una tabla donde el factor de importancia, que también la define la norma, como dice su nombre, importancia, o sea, la importancia de su estructura. Por ejemplo, si tiene un hospital, factor de importancia 1.2, porque no puede caerse esa estructura. En este caso, como es privado, es importante pero no tan relevante como un hospital, que se caiga, entonces 1, ¿ya? Y siempre los privados uno ocupa acá en Chile 1, ¿ya? Y la sub 0, como les conté, como está en la costa, es 0,4, ¿ya? Y el peso sísmico, que está acá, 551, que al final en Chile el peso sísmico lo define como el peso propio más la sobrecarga, ¿ya? La sobrecarga puede ser el 25% o el 50% de la sobrecarga. Ahí usted tiene que decir, yo generalmente no ocupo el 50%, no he diseñado hospitales hasta ahora. Siempre más al mundo privado. Entonces uno considera 25% porque no hay grandes aglomeraciones. Ahí está definido en todo caso, en ese punto. Cuando hay mucha aglomeración, por ejemplo, un hospital, no sé, o una pasarela, usted tiene que considerar 50%. O una, quedamos, ¿ya? Un 50%. En este caso 25%, así que ese valor ya lo tienen ya, peso sísmico, ¿ya? Y bueno, el peso propio de los materiales, ¿cierto? El de las vigas, la losa, muro, etcétera, más las tabiquerías, ¿cierto? Más la sobrelosa, más etcétera. Todo el peso propio que tenga la estructura y la sobrecarga, en este caso 25% de la sobrecarga, ¿ya? Y hay que sacar ese máximo. Porque en este caso nos dio que el corte que está abajo, que es el caso 0, ese corte de diseño nos dio con el C máximo, porque usted en Chile tiene que definir el C, calculen el C de el coeficiente de diseño, que es 2,75, una fórmula que está en la normativa. Entonces hay que ver si está sobre el máximo o sobre el mínimo, ¿ya? Entonces en este caso nos dio mayor que el máximo, el C de diseño, ¿ya? Que se calcula. Entonces se ocupa el C máximo, no puede ser más que el máximo. Y si fuera al revés, si hubiera sido menos que el mínimo, ocupamos el mínimo, ¿ya? Y cuando está entre medio de los dos, se ocupa el que se calcula en la norma. Así es la filosofía de la normativa, ¿ya? Entonces, en este caso, nos dio mayor que el máximo, que no lo pusimos acá, pero entonces preocupamos el máximo, que acá está la fórmula, de hecho está en la tabla 6.4, ¿ya? Que ahí está el cálculo. Y entonces sacamos el corte basal, ¿ya? De diseño, que ese máximo, porque les conté que dio mayor que el máximo, entonces ocupamos el máximo y sacamos el mínimo porque lo vamos a ocupar para el cálculo de la separación, que viene ahora, ¿ya? Así que atento, que viene con todo ahora, ¿ya? Y acá está el ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a sacar el R1, que acá está el R1 dice, factor que resulta multiplicar el R asterisco por el coeficiente corte basal Q mínimo, siempre que Q de diseño dividido en Q mínimo sea menor o igual a 1. Si es mayor a 1, se debe usar R1 igual a R asterisco, ¿ya? ¿Dónde está el R asterisco? Están a decir, bueno, el R asterisco también está en la normativa, por R asterisco, que está la fórmula, que es 1 más T el periodo, ¿cierto? En este caso NGI, 0,1 T sub 0, más, ¿cierto? T periodo en NGI, en este caso, dio en R0. Y este cálculo me da 3,94, ¿ya? Entonces, dice eso, usted tiene que multiplicarlo por el factor Q0, Q mínimo, que está acá. Ahí está, ¿cierto? Ahí. Y nos da por 3,94, que es el R asterisco que sacamos acá, y nos da 8,27, mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Si es mayor que 1, ocupo el R asterisco. Ah, ya, entonces el R1 igual a R, es R asterisco, por lo tanto 3,94. ¿Ya? Ese, si hubiera sido menos. O sea, en este caso mayor que 1. Si es menor que 1, que digamos, quedan con ese valor, con el coeficiente. ¿Ya? Y acá está las tres cosas que les mencioné inicialmente en la primera diapositiva, que son tres cálculos, que es el 2 veces R1 dividido en 3 por E1, que es el desplazamiento que les conté por el espectro. ¿Ah? Que es eso, 0,52 que está acá. De hecho, eso se me olvidó mencionar. Ese 0,52 acá. Disculpen, 0,52. Ese es el desplazamiento que tiene, ¿cierto? En el edificio, arriba, con su modelo. ¿Ya? Con el espectro. Entonces tienen 2R1 dividido en 3 por E y que ¿cierto? El desplazamiento por el espectro, que ustedes en el ETAP, ¿cierto? Lo sacan, ¿cierto? Hay una forma de explot o saquen los datos, o pueden sacar los datos de forma rígida y sacan, ¿cierto? La información máxima arriba. ¿Ya? Reducido, espectro reducido. ¿Ya? Ahí.
Y ahí le das 1,36 centímetros, ¿ya? Y 2 por 1000 de la altura, como 2 por 1000. La altura total del, en este caso, de edificio, 16 metros, ahí, 3,2 centímetros y 1,5. Esos son los tres valores. Pero el 10.2, ¿qué indica? Sacan el máximo, ahí, entonces 10.2 dice, tiene que ser el doble del valor anterior. Por lo tanto, sacan el máximo de arriba, 3,2, y lo multiplican por 2. 6,4 centímetros. Esa es la separación que hay que tener. En este ejemplo, de 5 pisos de hormigón armado. Nos aproximamos a 7. ¿Ya? Y aquí está la definición, que te la puse acá, para que revisemos, antes de terminar. Ya dice, la separación de un edificio del plano medianero, cualquier nivel, no debe ser inferior a 2R1 tercio veces desplazamiento a ese nivel calculado con los métodos 6.2 y 6.3. En este caso ocupamos 6.3, entonces ahí tienen la primera fórmula, 2R1, E1, ahí está, 1,36 centímetros. Y después dice, ni a 2 por 1000 de la altura del mismo nivel, o sea, 2 por 1000 del H, la altura del edificio, ni 1,5 centímetros. ¿Ya? Y el 10.2, ¿qué indica? Que tiene que ser el doble del de arriba, o sea, el doble del máximo. Entonces, esa es la separación que tiene que tener entre el edificio que calculen. ¿Ya? Así que, comunidad, espero que les haya servido este video. Así que se despide el ingenierillo. ¡Chao!